Carlos Mario. Vivo aquí hace como 30 añitos, aquí en Santa Elena. ¿Qué es lo que hago aquí? Simplemente tengo plantas, tengo más de 50, 60 especies medicinales, como siempre les he reiterado. Hay unas cosas muy bonitas. Entonces simplemente aquí se abonan, se podan, y aquí nos alimentamos, comemos, hacemos té, los tés más maravillosos del planeta. Y estas plantas, además de que muchas son para comer y para consumir aquí en la casa, las uso para distribuir medicina natural. Esa medicina natural es que extractos sacados en la maquinita que vimos al principio de todas estas hierbas: romero, lavanda, sidrón, manzanilla. ¿De cómo empezó esto? ¿Cómo empezó todo esto? Yo recuerdo, yo tengo 56 años y a los 7, 8 años, ¿cierto? O sea, hace casi 50, ya veníamos a pasar vacaciones aquí en Santa Elena. Veníamos a pasar vacaciones la familia, donde los primos, donde los tíos fueron de los primeros hippies, puede ser, que tuvo pues ellos dicen que fue el país, nosotros tenemos esa historia desde chiquitos. En esa época que yo recuerde no había muchas personas diferentes, pues hippies o peludos, como los quieran llamar, o personas con otras búsquedas. Entonces, bueno, hace 50 años llegaron ellos, habían pocas cosas, pues, pero realmente les gustaba pintar, ¿cierto? O artesanos, o pintores, o artistas, dibujantes. Entonces, todo ese gremio empezó a venir. Yo diría que habría por ahí unas 6, 8 casas con personas diferentes, ¿cierto? Con personas con otras búsquedas, incluidos ellos, y con sus hijos y todo el asunto. Empezó a venir un poquito más de gente, empezaron a venir un poquito más de personas y alquilar las casas. Los campesinos empezaron a alquilar las casas. Por las casas que se conseguían eran casas de campesinos. Eso hace 50, o sea que estamos hablando de 1970, más o menos, en los años 70, ¿cierto? Los años 70 empezaron a venir las personas con unas búsquedas diferentes para acá por la montaña. ¿Por qué? Por la cercanía, porque los arriendos también son muy económicos. Aquí, como les digo, es tan frío y la montaña es tan escarpada que a la gente le da como susto venir a vivir por acá. El único que vivía por acá era el campesino. Como les digo, retomando 10, 15 casas, esa fue la primera generación que vino aquí a Santa Elena. La generación de esos primeros hippies que manejaban ya un poquito como los hongos, un poquito como el LSD, pero mucho el cannabis, ¿cierto? Lo que es las otras drogas, y eso no se conocía, ni las drogas sintéticas, ni incluso la cocaína. Entonces, en cuestión de otros 10 años, ¿cierto? Fuimos llegando, en la década de los 80, entonces del 80 al 90 fuimos llegando esas segundas generaciones, ¿cierto? Los sobrinos y los hijos de los papás peludos, que no éramos muchos tampoco, ¿cierto? Pero ya como cada uno tiene 2, 3, entonces ya no eran las 10 o 15, sino que éramos 30, 40 o 50 repartidos en todas las veredas. Empezamos a ser como los pioneros, digamos, más que todo del cuidado del bosque, porque los que estaban antes era como en su búsqueda personal, ¿cierto? Se fumaban su aretico, se leían sus libros, se leía Gonzalo Arango, Fernando González, pintaban, ¿cierto? Cantaban, pero no era una generación, esa no era una generación que se preocupara mucho por el medio ambiente, sí por las plantas y cultivaban sus plantas, pero no tenían una visión general del bosque. Ya éramos por ahí unos 10 o 15, entonces yo calculo que más o menos con ese promedio eran entre 120 y 200 personas las que ya en la década de los 80 vivían por acá. Esa segunda ya nos preocupamos, o empezaron a preocuparse un poco más por el bosque, por las plantas, por el agua. Empezó también mucho este boom de la ecología, que hay que cuidar el planeta, cuidar el agua. Antes eso no, antes a la gente fumaba en los buses, tiraban las botellas, tiraban las cosas, se veían las basuras, se contaminaban todas las fuentes de agua y la gente se quedaba callada. Entonces nosotros vinimos, ya empezamos a formar grupos, se formaron unas corporaciones. Empezamos aquí con una corporación muy bonita que se llamó Aguamonte a finales de los 80, principios de los 90. Empezamos a trabajar, que estoy hablando hace 30 años, ¿cierto? Empezamos a trabajar con siembras de árboles, ¿cierto? Cuidado de microcuencas, cercado de microcuencas. Las corporaciones autónomas regionales empezaban a apoyar con saneamiento básico y ambiental, con construcción de pozos.
Esa fue más o menos como la historia. Pero era ya una generación, digo desde mi punto de vista, dedicada también a lo artístico, a lo cultural y a lo ambiental, porque ya estábamos con un poquito rayados con el tema ambiental. Y nosotros tuvimos también obviamente nuestros hijos, esos hijos ya son esa tercera generación, que esos ya están todos más o menos de entre 25 y 30 años, así como ustedes, 20 años, un poquito más, ¿cierto? Que ya han estado empezando a venirse para acá. Hay esos ahora que tienen 25, 30, se ha dado un boom que tiene mucho que ver con la búsqueda de lo que ustedes están haciendo, el boom esotérico, ¿cierto? El boom de la vida sana, de los veganos, los vegetarianos, de los alucinógenos, digamos, naturales, ¿cierto? Una cosa muy diferente se venía a buscar aquí a San Telé. Entonces, eso también es un boom como muchos. Y llegó el otro boom, el boom del yagé. Después de que aquí en mi casa tuve la experiencia personal con los hongos, empecé a oír un boom grande, casi que en esa misma época. En esa misma época empecé a saber que se hacían tomas aquí, se hacían tomas allá. Ya en este momento sé que hay muchos que están en un taita allí, el otro allá, sé que hay muchos. Sé que también empezaban a funcionar como ese ciclo, esos círculos de mujeres. Entonces hacer temazcales, hacer meditaciones, digamos, largas. Ahora, ¿por qué vino? ¿Cierto? Es la pregunta. ¿Por qué vino? ¿Por qué esto se volvió esotérico? Para mí, parte era todas esas generaciones que se fueron creando acá, que empezaron a untar un poquito la zona de buena cultura y de buena relación con el ambiente y con la naturaleza y con el arte. De esa primera generación de los que fueron los primos osados que vinieron, ¿cierto? A aguantarse en el frío y a demostrar que aquí sí podían vivir, ¿cierto? Que no teníamos que ir en la ciudad. Los segundos que llegamos con ese componente también ambiental y cultural un poquito más arraigado, y las terceras generaciones que ya no tenían para dónde pegar. Ellos ya sabían de entrada, desde que eran niños, que el campo era lo mejor, ¿cierto? A nosotros nos tocó hacernos por nuestra propia cuenta de que el campo era una alternativa. Entonces cuando teníamos así como ustedes 20 años, nos vinimos para acá, ¿cierto? Entonces esos obviamente se agrandan, ¿cierto? Eso es un factor multiplicador tremendo. Entonces todo el que empieza a ver que hay gente que puede aguantar, que están bien, que viven mejor, que son más felices, empiezan a buscar la felicidad, empiezan a buscar cosas más atractivas de lo que puede ofrecer una ciudad. ¿Por qué esto se volvió esotérico? Los brujitos, los medios que saben de brujería, que dicen que aquí hay una configuración de la Tierra especial, ¿cierto? Para mí todo el planeta es especial, ¿cierto? Dicen que por esto ser unas zonas muy altas, ¿cierto? Fueron escogidas por los indígenas, ¿cierto? Y aquí hay caminos precolombinos y cosas muy bonitas que se pueden ver, ¿cierto? Ruinas y de arqueología importantes. Porque normalmente en las zonas altas se enterraban los seres con más jerarquía, ¿cierto? El que tenía más jerarquía dentro de su comunidad o dentro de su tribu, lo que fuera, lo enterraban en las zonas más altas. Y esta es una de las zonas más altas. Este es el lugar más alto entre el valle de Aburrá y el valle de San Nicolás del Río Negro.